países más afectados, bueno, son Centroamérica es una de las regiones las más afectadas en el mundo. Ver, ¿no? También partes importantes de los países de acá. Entonces, en general, vamos a ver una reducción en precipitación. Entonces, va a haber más sequía. Y, de hecho, si preguntas a los productores, ellos ya dicen que está pasando. Y ya hemos visto esto durante los últimos 10 años también, ¿no? Que ha habido más periodo de sequía prolongada. Si hablamos de esta sequía, o el corredor seco Centroamérica, que es una parte bien importante de la región y también de Guatemala. Bueno, son 18 millones de hectáreas, con 10 millones de personas, y de esta gente el 20% vive en pobreza extrema. Es muy vulnerable a la variabilidad climática, porque obviamente, si no hay si ya tenemos problemas de sequía, obviamente la variabilidad con más sequía afecta más, es más vulnerable, menos resiliente. Una gran parte de la área es destinada al uso agropecuario y también como 40% usado destinado al uso de ganadería en la forma de pasturas. Bueno, la precipitación varía, pero puede llegar hasta un mínimo de 400 milímetros por año. La productividad es muy baja, hablamos de carne de como 40 kilogramos por hectárea por año y de leche entre 300 y 400 kilogramos. Con una huella de carbono alta. No vamos a hablar sobre esto esta vez, pero esto sería en la próxima charla, entonces, sobre mitigación. Pero sí, hay estimaciones que varían de 10 kilogramos de CO2 por kilogramo de leche y 100 kilogramos de CO2 por kilogramo de carne, lo que es alto, ¿no? Bueno, ¿qué son las consecuencias o los problemas en la época seca, de la sequía? Hay una escasez de forrajes y no solamente en cantidad, sino también en calidad. O tal vez más en calidad que en cantidad, ¿no? Con baja contenido de proteína, menos de 7%, que quiere decir que los forrajes con pastos con contenidos más bajos de 7% no pueden satisfacer la demanda ni para mantenimiento de los animales. También hay un alto contenido de fibra indigerible y por eso que hay un bajo consumo de energía por los animales y también de proteína, obviamente. Hay una falta de acceso apropiado a agua y también el manejo inadecuado de fuentes de agua. Y este problema, este asunto se pone más y más importante. Ahora, en el pasado no hablábamos mucho de agua, ahora más y más hablamos de eso, ¿no? Y muchos productores no están preparados, aunque muchas veces existe teóricamente la posibilidad de cosechar suficiente forraje durante el invierno y conservarla de una manera adecuada para tener alimentación durante el verano, pero muchos productores no lo hacen o no lo hacen suficientemente. Bueno, la consecuencia es que hay una reducción de producción, siempre vemos un bajón en la producción durante el verano, menores ingresos, una baja eficiencia productiva, pero también reproductiva. Por ejemplo, un intervalo entre partos de 2 años no es algo muy extraordinario. Hay una subutilización del potencial de razas de alto valor genético, ¿no? Cortos periodos de lactancia, entonces poca leche, problemas reproductivos, deficiencias en el desarrollo en general
Y hay también una consecuencia es la transhumancia, una expansión de frontera agrícola y migración. Lo que se ve, por ejemplo, yo conozco muy bien, el caso de Nicaragua, donde hay un flujo muy fuerte hacia el Caribe, donde antes no había mucha ganadería, y ahora de hecho es la región ganadera la más importante del país, de Nicaragua, con todas las consecuencias negativas sobre el medio ambiente. Bueno, si tenemos pasturas bien manejadas, ¿cuáles beneficios tenemos? Tenemos porque hay varias maneras como de tener mejores pasturas y mejor manejo de pasturas, ¿no? Tenemos un aumento en la disponibilidad de alimento, cantidad y también calidad, y también en tiempos críticos, ¿no? Entonces las pasturas bien manejadas son más resilientes. Hay menos presión en bosques, hay una mayor eficiencia económica, hay más ingresos, también se reduce el uso de agua para la ganadería. ¿No? Se reducen las emisiones y una mejor salud del suelo. Bueno, ahora voy a hablar sobre el programa de forajes tropicales de CIAT. Nuestro eje central es la intensificación sostenible, ¿no?, de los sistemas agro-silvopastoriles para mejorar la productividad, los medios de vida, los ingresos y para reducir la huella ambiental. Esas cosas son muy relacionadas, ¿no? Y por eso que de hecho trabajamos por 4 diferentes, uno puede decir, componentes. Hay un componente selección y mejoramiento. Voy a hablar un poco más en detalle sobre esto cuando hablo sobre el programa de fitomejoramiento, pero por una parte hay una selección no automáticamente incluye fitomejoramiento, pero también se puede seleccionar diferentes variedades que ya existen, que son aptos para diferentes usos, ¿no? Los productores pueden adoptar diferentes opciones de fitoforajes mejorados en combinación con prácticas de manejo también para mejorar la productividad. Es una parte. Otro es que trabajamos a través de sistemas. Nosotros no miramos, no consideramos la producción de forrajes ni el componente de ganadería como una entidad independiente. No, es muy relacionado, este componente es muy relacionado con los otros componentes de los sistemas de producción. Y por eso es que estamos trabajando en datos, herramientas, recomendaciones y métodos sobre prácticas de gestión de recursos, ¿no?, eficientes. Y con un enfoque fuerte en sistemas de cultivos mixtos con ganadería. Porque estos son los sistemas que predominan en nuestra región. También trabajamos en políticas, desarrollamos recomendaciones sobre intensificación de los diferentes sistemas, impactos, etcétera, porque necesitamos, para poder tener impacto, se necesitan políticas que fomentan, ¿no? Y también tenemos un enfoque cadena de valor, ¿no? Entonces no solamente estamos viendo la parte de producción, sino también estamos trabajando más que todo por nuestros colegas socioeconomistas, trabajando en los otros eslabones de las cadenas de valor. Bueno, en CIA tenemos una historia de 45 años de investigación en forrajes, ya casi 50 creo. Lo que siempre hemos hecho es la evaluación agronómica de gramíneas y de leguminosas.
es más la parte de evaluación, la parte de selección. Hemos trabajado de mejoramiento también en leguminosas y gramíneas. La nutrición animal y calidad, la parte de nutrición también forma parte de nuestro programa. Como consideramos no solamente la parte producción animal, sino también otros componentes de los sistemas de producción. Estamos también viendo aspectos de fertilidad del suelo, nutrición de plantas, fisiología y el papel de forajes en esto. Resistencia a plagas y enfermedades ha sido un enfoque muy importante en el programa de fitomejoramiento. Integración cultivo-ganadería, ya lo mencioné, es importante, y últimamente hay más y más enfoque sobre escalamiento del uso de forajes, adopción, cosas así, impacto. Y durante los últimos años, por el problema del cambio climático, también ahora un criterio, indicador importante para la selección genómica de forajes, etcétera, es todo lo que tiene que ver con las emisiones de gases de invernadero, por un lado, y también estamos ahora poniendo mucha más atención sobre la recuperación de pasturas degradados, por ejemplo. Bueno, Livestock Plus es la intensificación sostenible de sistemas forajeros. Tenemos tres enfoques. Es un enfoque genético para tener un mayor rendimiento, calidad y resistencia al estrés, ¿no? Estoy hablando de genético de forajes, no de animales, sino de forajes. La parte ecológica, una mejor gestión de sistemas mixtos, con los diferentes componentes, que es cultivo, foraje, árboles, voy a hablar un poco también sobre sistemas silvopastoriles, por ejemplo, y ganado, y la parte socioeconómica, ¿no? Para la creación de entornos propicios, ¿no? Porque podemos promover o investigar tecnologías y prácticas de mejor para llegar a una mejor productividad, pero necesitamos para eso también, por ejemplo, mercados, ¿no? Porque si no hay mercado, si no hay demanda, no tiene sentido, los productores no van a adoptar prácticas y tecnologías mejoradas. También, bueno, sí, yo creo que con esto está lleno el tiempo. Pero esos son, en grosso modo, los tres enfoques en que estamos trabajando. Bueno, los forajes tropicales pueden enfrentar y mitigar los retos ambientales, ¿no? En el contexto del cambio climático. Y bueno, si veamos la parte adaptación, necesitamos forajes que están adaptadas al estrés abiótico. Abiótico es sequía, encharcamiento, suelos de mala granja, o suelos ácidos, suelos de baja fertilidad, para tener una mayor productividad bajo el cambio climático. Y bueno, distinguimos diferentes zonas agroecológicas con distintos patrones de precipitación. Para llegar, desarrollamos prácticas y metodologías técnicas para esas distintas zonas agroecológicas para llegar a una producción más eficiente y resiliente también, ¿no? de carne y leche. Bueno, en parte de la mitigación es más enfocado en pastos con raíces profundos y con alto cambio de biomasa que ayudan también a secuestrar carbono, por ejemplo. También hay algunas otras características, no voy a entrar en detalle ahora, que ayudan a reducir las emisiones de gases de invernadero. Okay.
Bueno, ¿cuáles son las características, o deben ser las características de los pasos mejorados para sistemas de pastoreo y también de corte y acarreo, ¿no? Porque distinguimos esos dos diferentes usos de pastos o de forrajes en general. Deben estar adaptados a la sequía, deben tener un mejor valor nutricional, deben ser tolerantes a plagas y enfermedades, tolerantes a suelos de mal drenaje, con mejores rendimientos, una mejor persistencia y también, muy importante, una mejor producción de semilla, ¿no? Y queremos menos emisiones de gases de efecto invernadero. Bueno, por eso hemos trabajado hasta ahora con 200 genotipos avanzados y 4 híbridos comercializados, híbridos basados son híbridos de braquiaria. Y hasta ahora esos híbridos se cubren unos 800.000 hectáreas a nivel mundial, más que todo en Colombia, Brasil, aquí en Centroamérica, y también ahora tenemos un programa bastante fuerte en África del Este y también estamos empezando con más impacto en Asia del Este. Bueno, es un poco, este diagrama da una impresión de cuáles son los diferentes, la orientación de los diferentes pasos de braquiaria con diferentes modelos de sequía. Eso depende, dependiendo de las circunstancias, de las condiciones, hay diferentes materiales, accesiones o híbridos. Hay diferentes aptitudes de estos materiales, ¿no? Por ejemplo, en la parte izquierda son más los materiales y también las características para condiciones de sequía. Queremos los mecanismos que son cierre de estomas, los pierden menos agua, un lento crecimiento, superficie foliar reducida y una menor relación entre la longitud de raíz y área foliar, y los cultivares que respondan a estas características son algunos que se mencionan aquí, de braquiaria brisanta, o los híbridos, la Piatá, Mulato 2, Tolero, Marandú, por ejemplo. Hay una braquiaria decumbens y también son esos dos más que todo que son más aptos para condiciones de sequía. Para condiciones de menos sequía o tal vez hasta de exceso de agua o suelos de encharcamiento o mal drenaje. Hay otros materiales que existen. Bueno, el kinggrass o el elefante es un pasto que aguanta bien la humedad o la agua, ¿no? También hay algunos híbridos, por ejemplo el caimán, que es mejor, resiste mejor esas condiciones de encharcamiento. Y también hay un pasto, un braquiaria humidícola, que también es más apto para regiones más húmedas. El programa de fitogeamiento nos hemos enfocado hasta 2006, nos hemos enfocado en braquiarias, híbridos de braquiaria de decumbens, brisanta y rusicensis. Y todavía estamos trabajando con esto. Bueno, algunos productos ya mencioné, como el mulato, como el caimán, que ya son disponibles a nivel en el mercado comercial. Desde ya casi 15 años
se ha trabajado en un programa de mejoramiento de braquiaria humidícola, que ya mencioné, es un pasto más. Entonces, esos primeros híbridos que mencioné son en un primer lugar desarrollado por su resistencia contra sargazo y también para condiciones de sequía. Ahora, con la braquiaria humidícola es más para condiciones más húmedos y también para algunas otras características, y uno de estos es que puede contribuir a la reducción de emisiones de óxido de nitrosis. Y desde unos años también hemos empezado a trabajar con Panicum, pasto guinea o Megathyrsus, como se llama ahora oficialmente, Megathyrsus maximus. También es un programa estamos trabajando con esto ahora. Entonces, esos son los tres diferentes enfoques del programa de fitomejoramiento. Bueno, voy a hablar ahora un poco sobre diferentes opciones forajeras que tenemos, que existen, que hemos trabajado, que hemos tenido ensayos, etc. Si empezamos con los pastos. Aquí es los pastos que se menciona aquí en esta tabla es una mezcla de pastos tradicionales como el jaragua, gamba, angleton, decumbens también, y algunos brisantas como marandú y toledo, y también un panicum o Megathyrsus, mombasa, que ya es una variedad que es un poco más reciente. Y también están aquí algunos híbridos como el mulato, el caimán y los más nuevos que se llaman cobra y camello. Cobra es un pasto, es un híbrido de braquiaria que es más apto también para corte y acarreo, por eso es un nombre. Y camello es más para condiciones de sequía, pero son materiales bastante nuevos. Y aquí esta tabla indica un poco las diferentes características que tienen en cuanto a tolerancia a sequía, tolerancia a encharcamiento, algunas características nutritivas, proteína, digestibilidad, productividad, muy importante también. Algunos impactos en la producción animal. Se puede ver que los pastos tradicionales, como jaragua, no es muy tolerante a la sequía, tampoco al encharcamiento, y también con las características nutricionales un poco bajas contenidos de proteína, baja digestibilidad, baja productividad y que resulta obviamente en una producción animal que no está muy alta. También, obviamente, también tienen ventajas esos materiales más tradicionales porque son, por ejemplo, la producción de semilla es fácil y se adaptan incluso más o menos, pero también a suelos que no son tan fértiles. Pero también estos también tienen baja productividad. En los materiales de más alta productividad, como por ejemplo el mulato, es un híbrido bien tolerante a la sequía, y, lógico, pues este fue uno de los criterios de selección, y también con contenidos relativamente altos, buena productividad, también con un buen potencial para la producción de ganadería. También, obviamente, lo que no se menciona aquí en esta tabla, siempre también esos tipos de pastos requieren suelos de un poco mejor fertilidad, ¿no? No hay, como se dice, no hay un almuerzo gratis, ¿no? Entonces siempre hay, son más exigentes también. Es por eso que
no siempre los pastos, entre comillas, mejorados son los más aptos para todos los sistemas de producción. Eso depende de muchos factores. Entonces sí, hay opciones de mayor productividad y de calidad. Ya mencioné que hay pastos que son más exigentes en cuanto a fertilidad, también en cuanto a drenaje. Se ha desarrollado o identificado más bien, porque no son productos de fitomejoramiento, pero son cultivares que ya existen, de Panicum o de Megathyrsus, como Mombasa y Tanzania. Y también hay cultivares de Brachiaria, de Marandú en Toledo, que de hecho son bien resistentes a la sequía y dan buena productividad. Bueno, ya hablé un poco sobre esto, ¿no? Cómo se ha evaluado o desarrollado los híbridos de Brachiaria. Bueno, ya mencioné la calidad nutricional, que es más alta, la resistencia a millón, a Rhizoctonia, a sequía, exceso de humedad también, otro, como el caimán. La toxicidad por aluminio, importante. El rendimiento de semilla y reproducción apomíctica. La reproducción apomíctica quiere decir que los pastos de Brachiaria tienen esta característica que es apomíctica, quiere decir que de hecho todos son clones, ¿no? Es una reproducción asexual. Y el rendimiento de semilla es un criterio muy importante. El primer híbrido que tenía muy buenas características se llamaba Mulato, o se llama Mulato, pero el problema de este Mulato es que hubo una producción de semilla muy baja. Y es por eso que ahora también tenemos Mulato 2, que tiene mucho mejor rendimiento de semilla. Y de hecho ya no hablamos de Mulato 1 y de Mulato 2, pero solamente de Mulato. Pero si ahora hablamos de Mulato, de hecho es Mulato 2. Y el Mulato 1 ya no está disponible comercialmente. Bueno, estas son algunas fotos del pasto Mulato 2. También ya mencioné los híbridos de elevación de tolerancia a inundación, ¿no? Hemos tenido diferentes para no solamente tener opciones para sequía, pero también para condiciones de inundación. Importante, por ejemplo, también por la tendencia que vemos en algunos países en la región, que el flujo hacia el Caribe o hacia regiones con mayor precipitación. Entonces necesitamos opciones para esto. Y por eso que se ha desarrollado, bueno, ya mencioné el Brachiaria, híbrido de Brachiaria caimán, pero también tenemos este programa, por eso que tenemos este programa de mejoramiento de Brachiaria nudícola, ¿no? Que tiene mejor tolerancia al encharcamiento. Aquí son algunas ideas de estos materiales. Bueno, no estamos solamente trabajando con pastos, sino con pastos, con gramíneas, sino también con leguminosas, ¿no? Hemos tenido bastante trabajo con ensayos con algunos leguminosas, como por ejemplo la Carnavalia brasiliensis, Clitoria, Laplap, Stylosanthis y Vigna, ¿no? Caupi. Bueno, no voy a hablar en detalle sobre todo esto. De todo modo voy a compartir la presentación con ustedes. Pero sí, lo que es importante saber es que el interesante de las leguminosas es que se pueden integrar muy fácilmente en sistemas de cultivos, es el uno.
Otra ventaja grande es que es fácil producir semilla y reproducir al nivel de la finca. Y otra ventaja muy importante es la calidad nutritiva, obviamente, y también que muchos de esos leguminosos tienen varios usos, ¿no? Son leguminosos multipropósito, de hecho todos sirven también como abono verde y algunos hasta sirven también para producción de alimentos humanos, como por ejemplo el caupi, ¿no? Aquí tuvimos ensayos con Carnavalia brasiliensis en sistemas de maíz y frijol y sembramos Carnavalia brasiliensis en asocio con maíz y tuvimos resultados bien interesantes. Se aumentó la producción de leche con 15 a 25%. Y se aumentó la disponibilidad de materia seca en áreas de rastrojo con 1 hasta 2 toneladas por hectárea, ¿no? Entonces sí, hay un buen aumento en la disponibilidad disponibilidad de alimentación animal de relativamente alta calidad y un cultivo bien fácil a manejar, sin un requerimiento alto de mano de obra o de otras inversiones, ¿no? Y con también la gran ventaja de la Carnavalia brasiliensis es su resistencia o tolerancia a la sequía, que se puede ver, por ejemplo, en la imagen a la izquierda abajo, ¿no? Que todo se seca, pero todavía está esta Carnavalia que se mantiene verde. Bueno, también trabajamos con leguminosas arbustivas, como por ejemplo grandul, cratilia y la leucaena. También está gliricidia, no está aquí en la tabla, pero también es una leguminosa arbustiva importante. Sí, también son forajes muy útiles. Bueno, si hablamos un poco más sobre la integración de forajes en ecosistemas mejorados de pasturas, por ejemplo, sistemas silvopastoriles, ¿no? Hay diferentes opciones, las cercas vivas, bancos forajeros de gramíneas o también de leguminosas, pasturas mejoradas con árboles, cultivos de pastos en callejones, también obras de conservación de fuentes de agua en combinación con forajes. Ya mencioné sistemas silvopastoriles, implantaciones, etc., ¿no? Aquí hay como varios usos de forajes en sistemas integrados. Esto quiero mostrarles un ejemplo de que puede ser el impacto de forajes mejorados, de diferentes tipos de forajes mejorados en la productividad o más bien el requerimiento de tierra para llegar a cierta productividad. Por ejemplo, si tenemos en un sistema tradicional para producir 800 kilogramos de carne por año, necesitamos una área de más o menos 10-11 hectáreas, con una pastura tradicional. Aquí dice pastura nativa, pero yo prefiero usar tradicional porque la mayor parte de las pasturas tradicionales que tenemos en la región, de hecho no son de la región, son de África, como Jaragua, por ejemplo, y muchas otras, ¿no? Si ponemos un híbrido, en este caso el caimán, podemos reducir esta área de 10.6 hectáreas a 1.7 hectáreas para tener la misma productividad de 800 kilogramos de carne por hectárea.
agregamos aquí una leguminosa, como Canavaria brasiliensis, podemos reducir la área de 1,7 a 1,2 hectáreas. Y si todavía ponemos un arbustivo como leucaena, por ejemplo, leucaena diversifolia, que es una arbustiva bien apto para sistemas silvopastoriles, por ejemplo, todavía podemos reducir la área de 1,2 a 0,8 hectáreas para poder producir 800 kilogramos de carne por año, ¿no? Entonces, eso indica un poco que puede ser el impacto de forrajes mejorados sobre la productividad o sobre el requerimiento de tierra. Obviamente hay que, eso no menciona la cosa, la diapositiva, pero obviamente eso sí va a requerir cierto adición, un cierto de fertilizantes, ¿no? Porque hay que, por lo menos de nutrientes, porque con una productividad tan alta también la demanda o el requerimiento de nutrientes va a ser más alto, ¿no? Entonces hay que bien ver cómo se puede manejar esto, ¿no? No es gratis, pero sí se puede reducir el requerimiento de tierra para llegar a cierta productividad, se puede reducir considerablemente, pero también hay que adaptar hay que introducir o adoptar otras medidas. Bueno, este es un ejemplo de un ensayo que tenemos en Cali, en el CIAT, para evaluar varios parámetros productivos, pero también ambientales, ¿no? Con combinaciones de gramíneas y leguminosas, ¿no? Es un ensayo con diferentes tratamientos, con Brachiaria caimán, el híbrido, con la leguminosa Canavaria brasiliensis y con también la leguminosa arbustiva Leucaena diversifolia, ¿no? El objetivo es determinar el aumento de peso y comparar este aumento en parcelas con solo pastura con parcelas que son asociadas con leguminosas herbáceas y arbustivas. Y también comparar diferentes tipos de manejos. Bueno, aquí algunos resultados que se puede ver que con el tratamiento con solamente el pasto tenemos una ganancia diaria de más o menos 300 kilogramos por año, y si agregamos las leguminosas, arbustivas y herbáceas podemos llegar a casi 700 kilogramos por año, ¿no? Son 300 gramos por día y hasta 700 gramos por día, disculpe. Y la productividad por hectárea también aumenta mucho, ¿no? con la inclusión de las leguminosas. Entonces, como para terminar, como lecciones aprendidas. ¿Me escuchas, Rey? Sí, estoy terminando. Ah, perfecto, Rey. Okay. Sí, es lo que me querías preguntar, ¿o no? Sí, te quería decir, tal vez tenemos unos 6-7 minuticos. Está bien, perfecto. Ok. Ya estoy terminando. Okay. Bueno, la pregunta clave siempre es cómo podemos tener impacto y cómo podemos asegurar que los productores y las productoras adopten estas tecnologías, estas prácticas, ¿no? Y algunas lecciones aprendidas que tenemos es que, bueno, primero hay que haber necesitamos un acompañamiento técnico importante, ¿no? Entonces hay que trabajar en conjunto con los productores, técnicos y científicos, ¿no? Para diseñar un sistema, probar, evaluar y adaptarlos. Y se necesita un sistema de diseminación y capacitación bien desarrollado. Esto es una condición, pero tal vez una condición, o de hecho estoy seguro que una condición más importante todavía es que necesitamos incentivos económicos, ¿no? Que es muy importante. Necesitamos mercados para los productos, por eso que el enfoque que tenemos también en cadena de valor, en políticas, porque sin esto
no es posible tener un impacto importante. Bueno, para un poco, tenemos como programa estamos manejando una revista que se llama Forajes Tropicales, es una revista científica en que hay varias publicaciones sobre todo lo que tiene que ver con forajes. Es gratis, es en línea. Hay otro, es de acceso abierto, como se dice. Acabamos de finalizar una herramienta, una segunda versión de una herramienta que se llama Forajes Tropicales, Selección de Forajes Tropicales, que puede ayudar a identificar forajes aptos, la aptitud de forajes para diferentes condiciones climáticos, geográficas, etcétera, ¿no? Se puede dar diferentes los criterios y después el software te presenta las opciones que pueden funcionar. Sí, para seleccionar opciones. Y también hay algunos documentos de referencia sobre manual con uso de canoa brasileña en sistemas mixtos. Hay un libro, Especies Forajes Multipropósitos, que da información sobre las diferentes opciones que tenemos, especies que tenemos en la región. Todo es disponible en línea, gratis, obviamente. Hay algunos otros, ¿no? Y para terminar, yo tengo algunas preguntas para ustedes. No creo que vamos a tener tiempo para responder a todas esas preguntas ahora, pero lo que nosotros quisiéramos saber de ustedes es qué podemos hacer para ustedes, qué papel podríamos, como programa Forajes Tropicales, podríamos jugar para apoyar a las actividades en Guatemala, o en particular de AMAGA. ¿Qué se le quiere para esto? ¿Cuáles son las grandes iniciativas que hay en curso ahora y en qué medida podemos nosotros contribuir? ¿Cuáles actividades concretas podemos desarrollar ya? Tal vez ya hay actividades muy concretas en que podemos desarrollar. ¿Y qué podemos hacer en conjunto para conseguir recursos? Porque siempre buscamos recursos, ¿no? Y esto es lo que yo acabo de agregar. No hemos hablado de la pandemia todavía, pero en esta presentación, pero obviamente la pandemia tiene un gran impacto en todo y también en la producción animal y también en el uso de forajes, ¿no? En los cuales, ¿cómo podemos, como programa, cómo podemos ayudar a minimizar los impactos de la pandemia que se puede hacer? También sería bien pensar en este aspecto. Y con eso quisiera terminar la charla y ver qué podemos discutir y qué preguntas hay. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Rey, por la presentación y por toda la información que nos brindaste, así como esas preguntas también que son muy pertinentes, pues, para tenerlas en cuenta. Como ya todos saben, pues en este momento vamos a dar inicio, pues, a la parte del diálogo en el que vamos a responder las preguntas, a discutir un poco lo que se vio. Entonces, podemos empezar. Veo que está levantando la mano Arnoldo. Adelante, Arnoldo, con tu pregunta. Sí, muy buenas tardes. No sé si me escuchan bien por ahí. Sí, te escuchamos perfecto. Excelente. Muchísimas gracias a todos los compañeros, al Instituto de Cambio Climático y por supuesto a DICORER, ¿verdad? Que nos avala a todos. Y muchísimas gracias, Rey, por la información, por todo ese conocimiento brindado. Para mí fue muy interesante la charla. Creo que
Tengo una curiosidad, más que pregunta, para Rein. Vi una temática o una parte del tema visto sobre lo que es huella de impacto ambiental o huella de carbono. Respecto a eso, yo tengo una duda. ¿Eso se refiere específicamente a la cantidad de CO2 que está emitiendo la producción en sí del ganado? Esa sería mi primera pregunta y pues la segunda, quisiera, no sé si usted tiene contemplado o ya ha trabajado respecto la temática de secuestro de carbono en base a los pastos, ¿verdad? Muchas veces se le achaca a la ganadería como uno de los mayores afectantes en la huella, pero aquí en Guatemala, por lo menos yo he tenido la oportunidad de conocer a algunos colegas que trabajan en esa temática y hasta donde mi percepción puede llegar, resulta ser que a veces hemos tenido como una perspectiva muy errónea respecto de los sistemas silvopastoriles. Incluso tal vez si usted me puede brindar información, ¿verdad? Yo creo más bien que todos los sistemas de pastos o siembras de pastos, ya sea en conjunto con árboles o no, secuestran una gran cantidad de carbono y esa parte creo yo que todavía, no sé si ya está en estudio en algunas otras partes de Centroamérica o en otros lados, pero yo creo que sería una buena área para estudiar y en base a eso usted hacía unas preguntas ahí de cómo poder trabajar en conjunto respecto a conseguir recursos. Yo creo que esa podría ser una gran temática de poder levantar investigaciones, ¿verdad? A nivel centroamericano respecto a ese tema específicamente de cómo más bien colaboran los pastos en la captación de carbono atmosférico, ¿verdad? Y de esa manera pues ver si podemos conseguir de alguna forma pago por esa huella de carbono, ¿verdad? Que muchas veces países desarrollados están proveyendo en la actualidad, ¿verdad? Esa es mi intervención, muchísimas gracias. Soy Arnoldo Sheck y es un saludo de aquí de Guatemala. Mucho gusto. Ok. Sí, bueno, muy pertinente su pregunta. Como ustedes saben, todos me imagino que en general, a nivel global también, la ganadería tiene mala fama, ¿no? En cuanto a emisiones de gases de efecto invernadero y el impacto como una de las causas mayores del cambio climático, ¿no? Y aunque es cierto que la ganadería sí contribuye bastante, es como 15% o algo a nivel global, pero hay un gran pero, y ustedes ya lo mencionan también, los sistemas ganaderos y más que todos los sistemas de ganadería basados en forajes, pasturas, también tienen un gran potencial de secuestro, de mitigación, ¿no? Como CIAT, y no solamente CIAT, pero también otras instituciones, sí reconocemos esto y de hecho es uno de nuestros temas mayores de investigación. Ahora no presenté esto porque el enfoque era más sobre adaptación, pero sí es un enfoque muy importante. Y sí, estamos trabajando en esto. Entonces hay varias investigaciones para cuantificar el potencial de secuestro de pasturas, por ejemplo, de pasturas mejoradas en comparación con pasturas tradicionales, y también sistemas silvopastoriles donde tenemos un componente árbol que también puede contribuir o contribuye mucho al secuestro de carbono. Este es un enfoque, y el otro enfoque es el énfasis en mejorar la productividad, la intensificación sostenible, que también va a llegar a una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero por unidad de producto. Pero yo veo que Martín también quiere decir algo al respecto. Martín. Gracias, Rey. Sí, en realidad, como lo han mencionado, ha sido un poco el enfoque que se le ha dado a achacarle a la ganadería solo el aspecto de emisiones,
pero nunca se toma en cuenta el aspecto del balance para decir, bueno, cuánto emite, pero cuánto está secuestrando. Y en efecto, como ya lo he mencionado, forrajes tienen el gran potencial de capturar carbono y ponerlo en el suelo, que incluso es casi superior al el secuestro de carbono que puedan hacer los árboles. Ya en la parte aérea sí sabemos que los árboles, y por eso la parte de los sistemas silvopastoriles para capturar carbono, pero en la parte del suelo es grandísimo, y como lo han mencionado, bueno, es parte de las cosas que tenemos que hacer de convencer tanto a los productores como a decisores, organizaciones, del papel que juegan los forrajes y sobre todo pues a los productores, que con buenas pasturas bien establecidas, se logra también, además de todos los impactos que mencionó, los beneficios que mencionó Rein al inicio, este aspecto que lo mencionó el señor Chen y Rein, de el secuestro de carbono, y que pues ofrece una oportunidad para promover más esto de hacer un buen establecimiento de pasturas en fincas. Muchas gracias también, Martín, por tu aclaración. No sé si alguno tiene alguna otra pregunta para hacer en este momento, o podemos leer algunas de las que están en el chat. Te voy a leer algunas que están en el chat, Rey, tal vez de una vez para que puedas de pronto abordarlas varias en una sola respuesta. William González está preguntando si en las investigaciones que has presentado se han incluido los tipos de suelo para el aumento de la calidad según el USDA. Esa es una pregunta. La otra es, ¿qué información podrías facilitar para forrajes y reservorios de agua en zonas de sequía? Y una tercera es, en tu opinión, ¿cuál es el potencial como alternativa forrajera de la Gryllicidia sepium? Esas son las tres. Ok. Sí, se han incluido también los tipos de suelos. Lo que se hace a nivel más que todo a nivel de la sede, la investigación que se hace ahí, también hay una parte importante que incluye los diferentes tipos de suelos en relación con la fisiología de las plantas, etcétera. Por eso también que se ha desarrollado en el programa de fitomejoramiento, se ha trabajado mucho sobre suelos ácidos para desarrollar opciones para suelos pobres, ácidos. Martín, no sé si quieres decir algo sobre esto. Bueno, más que todo sí lo que decías, pero creo que ya es parte también del protocolo que se tiene para evaluación de forrajes tropicales, ¿no? Tenemos que indicarnos bajo qué condiciones de suelo estamos obteniendo determinados resultados, y esto implica ya sea la nomenclatura que utiliza el USDA o cualquier otra, pero sí lleva, ¿no?, la descripción del tipo de suelos y está caracterizado pues también materiales que son más exigentes, por lo tanto van a requerir que se establezcan en suelos con mejores calidades de fertilidad química y suelos que pueden ser tolerantes a condiciones de baja fertilidad. Entonces existe toda esa información dentro de la base de datos que se tiene en las investigaciones con todo el germoplasma forrajero que se ha evaluado hasta la fecha. Yeah. No sé si contestamos la pregunta del colega que preguntaba sobre eso, o era otra su pregunta. Sí. La pregunta era de William González. William González, sí. ¿Respondimos a William o interpretamos mal la pregunta? Sí, aquí contestó William que sí. Ah, ok. Bien, gracias. Bueno. La otra es sobre
forrajes y reservorios de agua en zona de sequía. Entonces está aquí, ¿es para forrajes bajo riego o qué es exactamente la pregunta? De pronto Alex Díaz, Alex Díaz. Podría hacerla en vivo también, para que nos explique un poco más su pregunta. Sí, gracias. La pregunta es acerca de los reservorios de agua que nosotros queremos implementar y a ver si se puede combinar con algunas plantas forrajeras, pero estos son en zonas de sequía, como es el municipio de Chuarrancho, ¿verdad? Entonces, quisiera saber si existe algún estudio o algunas plantas que puedan pertenecer a este sistema que queremos ahí iniciar. No sé si me escucharon. Sí, escuchamos muy bien. Estoy pensando. Sí, de hecho, aquí no hemos trabajado mucho con forajes sí, bajo riego, pero lo que me ocurre es que los forrajes que son más aptos para esos tipos de sistemas, para mí serían más forrajes de corte y acarreo, como King Grass o otros. Y también podrían también funcionar para algunas leguminosas herbáceas, ¿no? Porque son sistemas, en general, son sistemas que son relativamente caros, ¿no? Con muchos insumos, con niveles más altos de inversión. Entonces uno quiere aquí opciones también con alto rendimiento, porque si no, nunca puede ser rentable, ¿no? Entonces, eso es lo que... Sí. Perdón, sí, y en ese sentido, entonces, si hay alguna, digamos, institución que permita trabajar en conjunto para conseguir esos recursos, ya que las familias con las que nosotros trabajamos, pues son de infrasubsistencia o de subsistencia, o sea, que no poseen grandes cantidades de dinero para poder implementarlos. Ajá, sí. Pero yo creo que sí, hay opciones, hay buenas opciones, de hecho, porque si hay agua disponible, las opciones, como yo mencioné, como pastos de corte, no son inversiones muy que requieren mucho dinero, tal vez que requieren más mano de obra que dinero, ¿no? Sí, que recursos financieros. Martín, ¿tienes algo a agregar aquí? No, creo que ya lo ha respondido con relación a las zacates de porte alto, zacates, pastos de mayor rendimiento para intensificar mucho más el área y destinar, o sea, se justifica más, ¿no?, el hecho de regar más con este tipo de pasto que en caso de pasturas, y sobre todo como en el caso que planteaban los productores con escasos recursos y todo eso. Y ahí habría que ver qué instituciones, qué iniciativas de proyectos podrían estar colaborando en Guatemala para estas situaciones que pudieran apoyar a familias rurales con esa característica que él mencionaba. Sí, pero nosotros podríamos colaborar en brindar información más técnica, sí, con mucho gusto. Entonces, por ahí voy a dejar mi correo, de pronto nos podemos comunicar. Gracias. Sí, con mucho gusto. Ok, otra pregunta es sobre alternativa forrajera de Gliricidia, ¿cierto? De Andrés Bucaro. ¿Por qué quiero una alternativa para Gliricidia? Gracias. Básicamente, bueno, en realidad yo trabajo para un proyecto en el Corredor Seco del Oriente, en el área de Chortí específicamente. Y en el área de Chortí hay un sistema agroforestal que promueve FAO, que es muy
bondadoso que se llama Cuchurrum, que es básicamente la asociación en los sistemas de producción de granos básicos, maíz y frijol, con callejones de gliricidia. Esta no es un área donde haya mucha actividad ganadera, sin embargo, uno de las principales barreras para promover el uso de rastrojos para cubrir el suelo, porque estas son áreas de agricultura de ladera, es que pues el rastrojo normalmente se utiliza en los casos en donde hay medios de vida relacionados a la ganadería para alimentar al ganado. Entonces, dado que la gliricidia, el madre cacao es muy común, pues en realidad nosotros no tenemos experiencia con ganadería, pero yo quisiera saber en la experiencia de ustedes qué tan bueno o no podría ser para probar como una alternativa forrajera, en lugar de pensar en otra especie, usar algo que está ahí. Pero pero yo creo que la gliricidia es un buen recurso forrajero para ganadería. Pero también hay otros, más que todo, por ejemplo, hay una también arbustiva, que se llama Cratilia argentea, que es bien apto para el corredor seco, porque es muy tolerante adaptada a la sequía y tiene el forraje tiene un muy buen valor nutricional, mejor que gliricidia. Esa podría ser una alternativa viable para sus condiciones. Solo ahí para complementar un poco, Rein, me parece que sí tienes razón de las otras opciones y que también han mostrado incluso mucho más beneficios o más bondades que otros forrajes, como en este caso como Cratilia en comparación con gliricidia, pero gliricidia tiene la ventaja, como lo ha mencionado el amigo, de que ya es un recurso que lo tienen ahí y que ahora quieren ver si lo pueden aprovechar y en efecto, como también lo confirmó Rein, gliricidia es un excelente recurso. Lo único sí es de que si lo queremos utilizar para la alimentación de ganado, pues para obtener los mejores resultados tenemos que estar haciendo a esos arbolitos de gliricidia cortes cada 3-4 meses para que puedan aprovecharse bien. No sé si esto va a ser compatible con el manejo en ese sistema que hablaba, pues que lo tenían, eran cultivos en callejones de árboles de gliricidia. Entonces habría que ver si esto puede ser compatible con ese manejo, pero insistimos, ¿no?, que para poderlo usar como forraje, pues tendría que usarse alrededor de los 3-4 meses de rebrote para poder el animal lo pueda consumir bastante bien y aprovecharlo como tal, como un buen forraje y aprovechar al máximo esos contenidos de proteína que tiene la gliricidia. Muchas gracias. Y aprovechando quizás rápidamente, nosotros hemos evaluado Canavalia ensiformis, no Canavalia brasiliensis. ¿Hay mucha diferencia en su potencial para forraje? Sí, de hecho sí, porque Canavalia ensiformis no es muy apto para alimentación animal porque tiene algunas características tóxicas. Y la Canavalia brasiliensis no tiene esas características, entonces para alimentación animal la Canavalia brasiliensis es mucho mejor que la Canavalia ensiformis. Si es para abono verde, obviamente la Canavalia ensiformis es excelente, pero como para alimentación animal no tanto, está mejor la Canavalia brasiliensis. Esa es la diferencia entre las dos, la diferencia la más importante. Gracias. Muy bien, Rey. Creo que solo nos queda una pregunta ahí abierta, que es el tema de... Están preguntando algo sobre pastoreo de gallinas. De pronto, si ustedes... Bueno, y que es una iniciativa que está impulsando el MAGA, ¿sí?
De pronto pensando en eso, ¿qué gramíneas recomendarían? Para, Para aves de pastoreo. corral, gallinas. ¿Gallinas? Gallinas. ¿Aves de corral? Ajá. Gallinas. Bueno, para gallinas, lo que me ocurre primeramente es la leguminosa Stylosantes. Stylosantes guianensis, por ejemplo. Este puede ser un fuente de alimento muy bien para gallinas. Otro, tal vez, pero Martín, por favor, corrígeme, que me ocurriría sería el maní forajero, Arachis pintoi, que también me parece que podría ser un buen alimento para gallinas. Entonces son leguminosas, más bien, no son pasto. Así es, Rey. Bueno, lamentablemente no tenemos mucha experiencia pastoreo de aves, de gallinas con gramíneas. Sabemos que consumen algo, pero que tanto lo aprovechan sabiendo el tipo de sistema digestivo que tiene la gallina. Pero sí sabemos de que en el caso de las leguminosas, con otras características, ¿no? de follaje, y también el caso de la flor, por ejemplo, hay muy buena experiencia de gallinas, patos pastoreando en leguminosas como Stylosantes o incluso más con araquis, y que ha tenido muy buenos resultados, como complementar, ¿no? la dieta que dan en ese sistema de crianza de patio los productores. Sí, porque son aves, ¿no? Entonces requieren un alimento de mucho mejor calidad que rumiantes o hasta cerdos. Por eso que debe ser, en mi opinión, es mucho mejor trabajar con leguminosas que con pastos para el contenido de proteína. Así es, Rey. Muy bien, no sé si hay alguna pregunta adicional del grupo. Ok, quizás con respecto a las preguntas que sugirió también Martín, Rein, al final de su presentación. No sé si quizás de pronto desde la unidad de cambio climático, Martín, puedas decirnos algo con respecto a estas preguntas, como por ejemplo, de pronto hacia los retos que se han observado en cuanto a cambio climático y como en qué se podría incursionar y fortalecer el apoyo en algo. Sí, claro, nosotros desde la unidad de cambio climático, pues con tu apoyo hemos tratado de poder hacer una nueva propuesta a la ganadería sostenible con bajas emisiones en el tema de mitigación. También estamos viendo la posibilidad de poder incorporar a la ganadería como una fuente de captura de carbono, y esto puede hacer que tenga un pago por servicio, por la captura de carbono, el tener buenas prácticas de agricultura. Igual hemos trabajado por un apoyo con PNUD sobre buenas prácticas ganaderas en Centro Sur. Con ese objetivo, tal vez comentarle a los compañeros de extensión y demás compañeros de que lo importante aquí es el trabajo en conjunto. Digamos, nosotros como unidad de cambio climático podemos hacer el vínculo, los gestores ante cooperantes para levantar los estudios, y así es como hemos estado trabajando nosotros. Entonces, las preguntas que han dejado pues son generadoras de discusión, de nuevas alternativas que cada uno de ustedes en su tiempo puedan discutirlas un poco más a detalle, que puedan generar información y que nuevamente podamos tener este vínculo con nuestros expositores, con Jesús, para poder ir fortaleciendo el trabajo. ¿Qué podemos hacer nosotros? Ir cambiando esa perspectiva de que tienen la ganadería satanizada.
creo que es una fuente de opción y según lo que hemos platicado con Jesús, nuestros productores medianos y pequeños son los que saldrían más beneficiados al poder tener buenas prácticas ganaderas. Entonces creo yo que es el segmento priorizado en el cual nosotros como extensión, como MAGA, priorizamos acciones y creo que ahí es donde podemos ver los cambios. Entonces el trabajo en conjunto fortalece las acciones en territorio local. Muchas gracias, Martín. No sé si alguno tiene alguna pregunta adicional. ¿Algo más que agregar de pronto? Yo creo que ya no, Jesús. Ok, perfecto. Lo que les propongo igual, bueno, podemos ahora más en interno tal vez hablar con Martín y concretar de pronto algo para que hablemos específicamente de esos temas que también Martín estaba tocando con respecto a ganadería. De momento, pues pienso que podríamos dar entonces por terminado el diálogo del día de hoy, si no hay más preguntas de momento. No sin antes agradecerle mucho a Rein y a Martín por la presentación y por este apoyo que nos dieron el día de hoy. Bueno, muchas gracias. Con mucho gusto y como dicen aquí en Costa Rica, y muchas veces. Y muchas gracias a ustedes por la oportunidad y sí, estamos muy, bueno, si podemos, estamos, queremos bien dar también una presentación, una charla sobre el otro aspecto de mitigación. Si ustedes están interesados, solamente nos avisan y lo hacemos y seguimos platicando, pues. Y estamos, para cualquier pregunta, duda, estamos disponibles. Pura vida. Yo no soy tico. Muchas gracias, Rey. Gracias por la invitación, por la confianza que nos han depositado en nosotros y pues estamos siempre a la orden en lo que podamos servirle. Fue un placer haber estado con ustedes y estamos ahí en contacto. Muchísimas gracias también, Martín. Bueno, no sé, Martín Leal, si quieres terminar. No, nada, agradecerle a los dos expositores el tiempo que han compartido. Creo yo que tuvimos participación de varios compañeros de extensión y de territorio local que fortalecen las acciones y nuevamente invitarlos para el próximo lunes y agradecerles su tiempo. Sí, muchas gracias, Martín. Para el próximo lunes vamos a estar teniendo un diálogo con la gente del Centro Internacional de la Papa y vamos a estar hablando un poco sobre materiales de papa para la región occidente de Guatemala y también de materiales de camote, bueno, con perspectivas de hacer soluciones productivas frente a problemas de sequía y estrés hídrico también, ¿listo? Entonces, de antemano, todos muy invitados y pues les vamos a estar compartiendo también la invitación para este diálogo. Para finalizar, de nuevo agradecerles a todos su participación y bueno, quedamos así para el próximo diálogo. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Feliz tarde a todos. Feliz tarde a todos. Gracias, buenas tardes. Feliz tarde. Buenas tardes. Saludos a todos. Feliz tarde. Buenas tardes. Saludos a todos. Excelente día. Buenas tardes, que estemos bien.